Vamos a continuar con un invitado a quien nos gusta mucho recibir aquí en Consejo de Redacción. Él es Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Director, muy buenos días, gracias por estar en Consejo de Redacción. Muy buenos días y muy contento de acompañarlos el día de hoy. Un saludo muy especial también a todos los televidentes. Director, se conocen resultados recientes de la encuesta Pulso Social. Comencemos hablando del asunto de seguridad, que es uno de los que más preocupa a la gente. ¿Cómo se siente la gente de segura en las ciudades cuando camina solo? Que esa es la pregunta que ustedes plantearon. Exactamente, y ese es uno de los puntos que creo yo corresponde a una de las herencias más importantes que nos deja la pandemia, además de los temas de pobreza y desempleo. En todas las principales ciudades del país, la percepción de inseguridad se ha afectado de forma significativa desde mediados de 2020 hasta este momento que estamos haciendo una medición para diciembre del 2021. Simplemente para tenerlo en mente, mientras que en diciembre del 2020 el 40% de los jefes de hogar de todas las ciudades del país se percibían inseguros o muy inseguros de caminar solos de noche en su barrio, en diciembre del 2021 el promedio subió al 53,2%. Wow, 53. Es decir, ese deterioro de la percepción de inseguridad ha sido muy marcado, principalmente en las ciudades, pero mucho ha más. Sido homogéneo en todas las ciudades. País, claro. Hay ciudades críticas como Cartagena, en donde el 90,8% de las personas se perciben inseguras tanto de día como de noche en la ciudad, cosa que difiere en el caso de Medellín y área metropolitana, que si bien ha visto un deterioro de la percepción de inseguridad, en Medellín tienen la fortuna de que solamente el 32% de las personas se perciben inseguras o muy inseguras de caminar solas o solas de noche en su barrio. Eso significa que si bien ha habido un deterioro de la percepción de inseguridad en Medellín, pues en Medellín, área metropolitana, tenemos unos indicadores de percepción que son mejores que los de otras ciudades. Tanto es así que de día Medellín se percibe como la ciudad más segura por parte de los jefes de hogar en las 23 principales ciudades del país, y de noche es la séptima más segura de las principales ciudades del país. ¿Cuál es la más segura o donde la percepción es de más seguridad? En el caso de la percepción de seguridad, pues Medellín es la más segura de día, y de noche lo que nosotros estamos viendo es que la más segura, en este caso en particular, es Montería, acompañada de Pereira y Santa Marta, en donde más del 45% en esas ciudades de las personas se perciben seguras o muy seguras de caminar de noche en su barrio y en su ciudad. ¿Qué otra cifra hay en la encuesta como para cruzar variables, que es lo que ustedes hacen, y tener como una mirada más global? Bueno, esa percepción de seguridad, por ejemplo, para continuar con este resultado, pues está muy asociada también a las perspectivas que tienen las ciudades en materia de su reactivación económica, o la posibilidad de que los jefes de hogar tengan ingresos para poder garantizar el sustento de sus familias. En este caso en particular, por ejemplo, Medellín, que figura como una de las ciudades más seguras, pues tiene una muy buena noticia, y es que mientras aproximadamente 9 de cada 100 jefes de hogar en las principales ciudades del país manifiestan no tener ingresos como consecuencia de la pandemia, ese porcentaje para Medellín, área metropolitana, se reduce a un poco más del 1%. Es decir, estamos viendo un efecto importante de la reactivación de la ciudad en la posibilidad de los jefes de hogar de generar ingresos y por consiguiente permitir que podamos recuperar las cifras de pobreza monetaria y pobreza extrema que caracterizaban a una ciudad como Medellín. También lidera ahí, Juan, Medellín. También lidera Medellín. Lo decimos porque en Medellín la sensación de inseguridad aumenta un poco, pero usted ve, lamentablemente, pues, comparando con otras es donde Medellín entonces le va bien. Aprovechemos el director del DANE, o sea, ¿cómo ve el 2022 el DANE? Esta semana hablábamos que sube el IPC unos puntos, se incrementa el salario mínimo del 10%, pero todo disparado. El mercado subió. El que haya mercado este año sabe que sin hablar del tema escolar, que eso es otra cosa. O sea, ahí no hubo los incrementos normales ni el 10. Hubo artículos como cartulinas, cuadernos, que están disparados un 40%. Pero aún a pesar de esto, ¿cómo ven ustedes este año que viene? ¿Cómo lo ven? ¿Positivo? Bueno, lo que nosotros podemos ver, en primer lugar, es
hay una corrección muy importante de las expectativas. Sí. Es decir, la inflación le pega mucho a los hogares. Y por consiguiente, los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, cuando ven incrementados los costos de los alimentos un 15%, por ejemplo, aquí en Medellín, o cuando ven incrementados los arriendos a más del doble de la indexación de la inflación, pues rápidamente recalculan sus perspectivas de cómo va a mejorar las condiciones económicas de su hogar. Y eso ya se sintió en el pulso social, en el indicador de confianza del consumidor. Y esto va a generar una dificultad muy importante, y es que todos tenemos la expectativa de que la reactivación económica que vimos de forma contundente a partir de agosto del año pasado, pues permita una reducción significativa de los indicadores de pobreza. Pero recordemos que los indicadores de pobreza no solo evalúan los ingresos, sino si esos ingresos son suficientes para costear, llamemos, los elementos básicos alimentarios y no alimentarios en un hogar. Entonces, esa inflación de alimentos y de arriendos y servicios públicos, por ejemplo, en Medellín, dentro de los servicios públicos que más se encarecieron fueron el acueducto y el saneamiento básico, pues rápidamente van a generar un deterioro relativo de las condiciones del poder adquisitivo de los hogares, y eso va a poder afectar la confianza que tienen los hogares, que es un elemento muy importante para que la recuperación de la actividad económica también se dé o se manifieste a través de empleos, ¿no? Porque es el rezago más importante que tenemos en este momento. La economía, en términos de producción, ya está por encima de un nivel al que observábamos en 2019, que llamamos prepandemia, pero el empleo todavía no. En este caso, por ejemplo, Medellín todavía tiene más de 70.000 desempleados en exceso de los que tradicionalmente podría haber antes de la pandemia, y eso pues genera una carga muy importante sobre cómo buscar nuevas oportunidades de empleo y nuevas fuentes de generación de ingresos para los hogares. Ahí sí no nos va tan bien en materia de empleo, acá en Medellín. Director, otro de los ítems que impactaba mucho, sobre todo cuando ustedes lo medían durante la pandemia o inmediatamente después de esos días de encierro, era cuántas comidas al día se podían consumir. ¿Cómo estamos en esa materia? ¿Ya hemos avanzado? ¿Ya hay más familias que pueden consumir los 3 platos de comida diarios? Esa es una noticia positiva para el caso especial de Medellín y área metropolitana. Recordemos que ese indicador, que ha sido bastante controversial y doloroso, sobre todo en las capitales del Caribe, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, en donde vemos que menos de una tercera parte de los hogares tienen la posibilidad de consumir 3 comidas al día, pues en el caso de Medellín y su área metropolitana estamos viendo que casi el 77% de los hogares tiene la oportunidad de consumir 3 comidas al día. Todavía hace falta recuperar, porque antes de la pandemia esos mismos hogares nos decían que aproximadamente el 90% de ellos, un poco más en Medellín, tenían la posibilidad de consumir 3 comidas al día. Eso significa que ha habido una mejora, todavía hay una brecha de 13 puntos porcentuales para recuperar, pero en ese punto Medellín también, en comparación con otras ciudades, pues es muy afortunado de poder ver que el 77% de esos hogares consumen 3 comidas al día. Yo estaba mirando lo de la encuesta y hay un punto que sí me parece preocupante, es la visión de futuro. ¿Cómo ve la gente el país a futuro? Y veo que es muy alto el porcentaje negativo. La gente no tiene como una muy buena expectativa de futuro. Ese es otro punto, y gracias por ponerlo sobre la mesa, y es desafortunadamente el nivel de optimismo hacia el futuro de los hogares en relación con la economía del país era más fuerte en diciembre de 2020 que en diciembre de 2021. Es decir, éramos más optimistas hace un año. En el 2020, seguimos siendo la minoría de hogares que considera que el futuro de la economía del país va a estar mejor en un año. Pero lo preocupante es que en diciembre del 2021 somos menos los que creemos que la economía del país va a estar mejor en el próximo año de los que éramos en el año 2020. Entonces, eso implica que seguramente ese componente de inflación
está afectando de forma importante esas expectativas de los hogares de la recuperación de la economía, pues porque es lo primero que toca el bolsillo de los hogares y sobre todo de los hogares pobres en materia de inflación de alimentos. Director, mire, aquí varios empresarios le salen a su respuesta, dicen que empleos sí hay, y más en Medellín, pero que la gente no quiere trabajar, que hay mucha gente que quiere ganársela fácil, que no quieren tener un horario, que hay mucha gente, y dicen algunos sectores, mire, yo tengo una empresa, aquí hay dos, uno dice, yo tengo una empresa de mercados de alimentos, de mercadeo y de comercialización de alimentos, no he podido encontrar con quién trabajar. Están también los venezolanos que quieren trabajar, pero también tiene que tenerse, que tienen que estar regularizados, no puede darle trabajo. Entonces, ¿qué hacer? Porque los jóvenes, dice otro señor, este ya es de ramo de confecciones, dice que los jóvenes no quieren trabajar por un jornal, quieren plata fácil. ¿Qué decirle a estos empresarios que dicen, bueno, tenemos necesidades y no hay con quién trabajar? Por ejemplo, aquí tengo otra persona que me dice, yo estoy en la región minera, todo el mundo quiere trabajar en la mina. Aquí en Remedio de Segovia no hay nada de servicios, solo lo hacen los venezolanos, restaurantes, almacenes, tenemos que contratar venezolanos porque los de aquí quieren trabajar en la mina. Me parece que son supremamente válidos los comentarios de los empresarios. En primer lugar, empecemos por el último. La sobredependencia que tiene el departamento de Antioquia al empleo que se genera en el comercio de la tienda, en el comercio del pequeño almacén de ropa, ese tipo de comercio no tan sofisticado, es una sobredependencia muy importante del departamento. Es decir, tanto es así que la informalidad se ve mucho más pronunciada en esas actividades que, por ejemplo, en actividades agropecuarias en todo el departamento. Eso significa que uno de los elementos que el DANE ha querido poner sobre la mesa para que las autoridades departamentales y locales reflexionen es, en este momento de recuperación hay que pensar que volver a lo mismo que hacíamos antes no necesariamente es una opción y hay que tratar de buscar unas fuentes alternativas de empleo, pero también unas nuevas fuentes o unos nuevos caminos de capacitación para las personas jóvenes. Es natural, ese sentimiento de los empresarios se manifiesta en encuestas que también realiza el DANE, en donde casi 2/3 partes de los empresarios nos dicen, yo no puedo encontrar el perfil que verdaderamente necesito. Siempre tengo que contratar a una persona y reentrenarla para poder lograr que se ajuste a las condiciones específicas de las perspectivas o las necesidades de trabajo que tiene esa empresa. Entonces también tenemos un desafío muy importante de cómo los perfiles de formación, sobre todo de formación técnica y tecnológica, que desafortunadamente está muy estigmatizada. En el caso del DANE, por ejemplo, cuando yo hago entrevistas y alguien se presenta como técnico, automáticamente no termina de decir que es técnico y dice, pero ya estoy haciendo la profesional. Sí, entonces, y yo les digo, no es necesario, porque si estamos buscando un perfil técnico, pues en este caso, pues su perfil es el más adecuado. Entonces el país también tiene que desestigmatizar esa formación técnica y tecnológica, porque la necesitamos precisamente para ajustar esos perfiles a los empresarios. Y finalmente, pues también tenemos un problema generacional, en donde diferentes estudios, no del DANE, pero a nivel global, muestran que las perspectivas laborales de los millennials son bastante diferentes a las de otras generaciones y por consiguiente también hay que empezar a reconocer esas realidades, llamémoslas sociológicas, para lograr cómo ellos se incorporan a la fuerza laboral y contribuyen al crecimiento de la economía. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, muchísimas gracias por haber estado en Consejo de Redacción. Nos gusta mucho porque usted es de esos funcionarios que no se dedica a administrar desde Bogotá, sino que va a las regiones. Pero una pregunta final. No le vaya a preguntar dónde DANE, que yo ya le hice la otra vez y casi me pega. La corchadora, director, es que la encuesta de Pulso Social, como toda encuesta, arroja una conclusión mirando todas las variables. A los que nos gustan los números, cuando cruzamos variables, queda la percepción de que hay una desaceleración, o sea, no estamos tan optimistas como hace un año, es básicamente la conclusión. Es la conclusión. No estamos tan optimistas frente al futuro. Frente al futuro. Es natural que con la evolución del tiempo, pues ya no nos sentimos tan mal en relación con la pandemia, porque hemos mejorado. Sí, estamos vacunados. Por eso el indicador de confianza sube, pero ya se estancó. Pero hay una normalmente variable política que también le pega. Exactamente.
Bueno, director, Muchas muchísimas gracias. Vuelva por aquí, sabe que lo esperamos, esta es su casa. Claro que sí, no, muy contentos de acompañarlos y siempre dispuestos a lo que requieran en términos de las estadísticas del DANE. Y la envidia que le tengo con el pelero. No. Sí le digo pues que todos los días lo veo. ¿Qué se echa este señor?